Ayer presentábamos el libro de un psicoanalista y hoy venimos a oír la conferencia de una neuróloga. No es un tema frecuente el tema médico en las conferencias del Ateneo, pero en este afán que tiene esta institución de abarcar temas diferentes y, como dijimos el otro día también, desde perspectivas o ángulos distintos, creo que es un tema interesante el que esta tarde se nos presenta en palabras de una médico y también neuróloga. El acto lo ha organizado Paqui Marco, que es vocal de comunicación, y creo que es un tema interesante y al mismo tiempo muy actual y que puede tener también un interés indudable para todos los ateneístas que hoy nos encontramos aquí. Muchas gracias y ahora tiene la presentación de la conferenciante Paqui Marco. Hola, buenas tardes. Es un honor presentarles hoy a la doctora Rocío López Diego, neuróloga que encarga una visión profundamente humanista de la medicina, entendida como la armonía entre el rigor científico y la empatía hacia el paciente. Estudió medicina en la Universidad de Valencia, donde obtuvo el premio extraordinario de fin de carrera y posteriormente alcanzó el doctorado en Estados Unidos en biología molecular del cáncer de mama. Completó su residencia en neurología en la Universidad de Michigan y su superespecialidad en esclerosis múltiple en Harvard, donde continuó su carrera profesional como neuróloga hasta asumir la jefatura de Departamento de Neurología en uno de los hospitales asociados de Harvard. Es también cofundadora de la ONG internacional INFAE, dedicada al desarrollo del joven talento universitario español en el extranjero. Neuróloga de prestigio internacional, cuenta con más de 20 años de excelencia académica y médica en Estados Unidos, combinando la práctica médica y la investigación. Es miembro de la Academia Americana de Neurología. Su compromiso con la medicina la ha llevado también a participar en expediciones médicas en Liberia, posguerra y zonas empobrecidas de Kenia, ampliando su mirada y su experiencia en contextos muy diversos. Viajera incansable, amante de la naturaleza y de las artes, la doctora López Diego aporta a su ejercicio profesional una perspectiva amplia y profundamente humana. En la actualidad, dedica su experiencia y conocimiento multidisciplinar a la práctica neurológica privada, con especial atención a la salud integral y a un acompañamiento empático e individualizado, orientado a alcanzar una salud cerebral óptima y una vida plena. Es un privilegio contar hoy con su presencia. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Como hay personas de pie, aquí delante hay algunos asientos vacíos. Por favor, si los podéis ceder a personas que están allí sin asiento, y también podemos pasar estas sillas, si alguien quiere venir a por ellas, por favor. ¿Nadie quiere sentarse en la silla? ¿De verdad que no? Aquí delante hay un asiento vacío, si alguien lo quiere. Bueno, pues muchísimas gracias a Paqui por su increíble presentación. Si algún día decido dar el salto a Hollywood, ya sé quién va a ser mi agente seguro, porque no, me ha sacado los colores. Y muchísimas gracias a Ateneo Cultural Castellón por invitarme a dar esta charla. He tenido la oportunidad de venir como oyente a muchas de las que habéis organizado este año y desde luego la estimulación neuronal y cerebral ha sido máxima, así que espero poder estar a la altura hoy. Os voy a pedir por favor que intentéis apagar los teléfonos móviles mientras estamos haciendo la charla, porque es bastante disruptivo para las personas en la sala, y ya nos vamos a meter en materia.
Hoy quiero hablar de la importancia de la salud cerebral y todo ello presentado desde el punto de vista de la neuroevidencia científica, no de lo que dicen los influencers, ni lo que hay en la web, ni todo este tipo de cosas. Lo que voy a hablar hoy parece ser simple, es algo que mi abuela me habría dicho y que de hecho me decía. Yo como bien, duermo bien, voy al baño bien, tengo amigos, soy feliz y realmente lo que os voy a decir es eso, no hace falta venir de Harvard para trasladaros esa información rompedora, pero lo que quiero demostraros es que esto ahora es algo que tenemos ya, de lo que tenemos pruebas evidentes, científicas e irrefutables y que por lo tanto debemos tomar muy en serio. Y bueno, lo primero de todo, a ver si esto avanza. Vale, lo primero de todo vamos a hacer un poco sociables. Por favor, mirad a la persona que tenéis a vuestra derecha y a vuestra izquierda. Saludaros, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, genial. Vale, vale, ya está, ya está. Ya está. Vale, ya está. Por favor. Vale, dicho esto, vamos a jugar al 1, 2, 3. ¿Y por qué digo esto? Porque una de cada 2 o 3 personas, es decir, uno de vosotros que os habéis saludado, va a sufrir una enfermedad cerebral a lo largo de su vida. O sea, empezamos bien, ¿no? Pero no os preocupéis que no es tan malo como lo pintan. Por favor, un poquito de silencio porque si no es muy difícil hablar. ¿Vale? ¿Por qué nos tiene que importar el hecho de que tenemos enfermedades neurológicas y nuestra salud cerebral? Pues porque aquí tenemos el grandísimo superordenador y la máquina más precisa y más potente que existe ahora mismo en este momento. Lo siento por ChatGPT y todas estas inteligencias artificiales. Aquí en la cabeza tenemos un superordenador que tiene 86.000 millones de neuronas que se conectan a través de entre 500 y 100 billones de sinapsis y es capaz de procesar una ingente cantidad de información del orden de 10 a la 15, 10 a la 18 operaciones por segundo en paralelo. ¿Vale? Eso, y además con una velocidad de milisegundos, desde el momento en que percibimos un estímulo hasta que tomamos una decisión y la ejecutamos. Hasta ahí diríais, bueno, eso también lo puede hacer un superordenador, pero todo esto lo hacemos con la energía de consumo de una bombilla. Y esto es absolutamente increíble. Además, nos tiene que importar porque no solo esto es una increíble máquina, sino que el cerebro es lo que define nuestra esencia como ser humano. Es lo que nos hace ser quienes somos y sentir lo que somos y hacer lo que hacemos en el día a día. El cerebro somos nosotros. No hay ningún otro órgano en el cuerpo que haga esto. Por favor, ¿alguien puede apagar el teléfono que está sonando? Gracias. Además, si no es suficiente lo que os acabo de decir, hay una ingente carga de enfermedades neurológicas a nivel global y está yendo en aumento. Y hay varias razones para ello. La primera es que vivimos más, ¿vale? Bueno, se me ha olvidado deciros una cosa. Las enfermedades neurológicas son la primera causa de discapacidad a nivel global en el mundo y la segunda causa de mortalidad después del infarto de miocardio. Entonces, no estamos hablando de un problema pequeño que afecta solo a unos pocos. Es un problema global que afecta a millones y millones de personas. ¿Y por qué hay tanta carga de enfermedades neurológicas? Pues lo primero es porque cada vez vivimos más. Entonces, al vivir más, la maquinaria se desgasta y estamos experimentando un gran aumento de las enfermedades neurodegenerativas. Que levante la mano aquí quien no conozca a alguien en su familia o en gente muy cercana que tenga demencia. ¿Vale? Otras enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, serían Parkinson, pero hay muchísimas más. En la neurología hay muchos tipos de enfermedades. Además, la vida moderna se presta a una serie de hábitos poco sanos que aumentan nuestro riesgo vascular, la hipertensión, la obesidad, la diabetes, la vida sedentaria. Y todo ello hace que tengamos un aumento de enfermedades cerebrovasculares, por ejemplo, el ictus, que también seguro que todos conocéis a alguien que ha tenido un ictus. Y no solo eso, sino que en esta era moderna, digital, de hiperconexión, siempre haciendo 1000 cosas a la vez y 24 horas al día, estamos experimentando el cerebro tiene una demanda ingente a la que no está acostumbrado y experimentamos fatiga mental, depresión, ansiedad, aislamiento social a pesar de estar hiperconectados. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es que estamos fundiendo nuestra bombilla. Quería que se escuchara. Vale. Y además, esto, si pensáis en ello, con una población cada vez más envejecida, es absolutamente insostenible desde el punto de vista socioeconómico. No hay ningún sistema de salud, no hay ningún país que pueda soportar esta carga. Entonces, tenemos que empezar a hacer las cosas de una manera diferente. ¿Y qué es lo que podemos hacer al respecto? Bueno, pues lo primero es ir hacia atrás y hablar de qué es la salud.
Por favor, ¿alguien puede apagar el teléfono que está sonando? Gracias. Bueno, todos estamos de acuerdo aquí en esta sala que la salud es la ausencia de enfermedad, ¿correcto? ¿Sí? ¿Manos? 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 Pues no. La salud no es la ausencia de enfermedad. Esto me va un poquito lento, lo siento. La salud, tal como lo define la Organización Mundial de la Salud, y es una definición muy buena, es la existencia de un bienestar físico, psíquico y emocional. Así que ahora quien levante la mano, quien se considere sano. ¡Guau! Pues estoy alucinando, porque en general todos tenemos algún problemilla que otro, pero bueno, ha bajado mucho el número de manos. Trasladando esto a lo que sería la salud cerebral, lo podríamos entender, por favor, que es muy difícil hablar si os oigo hablar a vosotros. La salud cerebral se podría entender como un estado óptimo personal en el que tenemos un máximo rendimiento cognitivo, neurológico, emocional y social, que está apoyado en una neurobiología absolutamente resiliente y que es íntegra y que además está protegido frente a alteraciones neurológicas que son prevenibles. Y aquí está la palabra clave del día, prevenibles. Esto es lo que hay que hacer para evitar esta carga de enfermedades neurológicas que nos está asediando y que además no podemos sostener desde el punto de vista socioeconómico. Así que tendremos que pasar desde el cuidado reactivo que practicamos ahora a un cuidado más proactivo y preventivo. Porque si realmente vosotros esperáis a venir al neurólogo cuando tenéis un problema, el autobús de vuestra salud ya se ha ido y ya vamos tarde y cuesta arriba. ¿Lo entendéis, no? Vale. Cosas que tenéis que tener claro, porque esto me ha pasado enviando mensajes de el viernes doy una charla. Bueno, es que realmente no hay nada que pueda hacer para cambiar mi cerebro después de los 20, esto ya está todo fijo. No, es cierto que el cerebro es más vulnerable de lo que pensamos, pero también es mucho más moldeable de lo que imaginamos. Segundo, gente que me ha dicho, bueno, voy a ir a escuchar la charla, pero realmente a mí ya me pilla tarde. Pues no, tampoco, nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para empezar a hacer lo que debemos hacer en términos de proteger nuestra salud cerebral. Y lo último es lo que decimos en inglés, úsalo o lo vas a perder. El cerebro es como todo, hay que ejercitarlo y hay que mantenerse activos. Y si no lo usamos, perdemos capacidades, no porque nos hacemos mayores, sino porque hemos decidido maximizar el uso que podemos hacer de ellas. Todo esto que os estoy diciendo de, bueno, podemos hacer cosas, todo es posible a cualquier edad, se debe en gran parte a que el cerebro tiene una capacidad neuroplástica. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues antes, como os decía, pensábamos que a partir de los 20 habíamos alcanzado nuestro máximo número de neuronas, nuestro máximo número de conexiones y a partir de ahí todo cuesta abajo. Pues tampoco es verdad, otro de los dogmas de la neurología que sabemos desde hace años que no es cierto. Nosotros tenemos una capacidad neuroplástica que significa que además de poder generar nuevas neuronas que se generan a lo largo de toda la vida, podemos generar nuevas conexiones y nuevos circuitos y eso nos permite reparar lesiones cuando se producen, en mayor o menor medida, o por supuesto, y también nos permite aprender y adquirir nuevas capacidades a lo largo de toda la vida. Sé que soy muy pesada, pero es que lo tengo que repetir hasta que se quede grabado a fuego. Y bueno, hablando de qué determina que nos vaya a pasar algo o no, bueno, pues Ortega y Gasset, y creo que su nieto estuvo aquí, ¿no? Fue mi primera charla en Ateneo, la charla sobre la soledad, precisamente. Pues Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mis circunstancias, ¿vale? ¿Qué circunstancias, poniendo el ejemplo, por ejemplo, de demencias, que son muy prevalentes, pueden exponernos a un mayor riesgo de tenerlas? Bueno, pues la primera es la edad. Cuanto más mayores nos hacemos, mayor riesgo de demencia. A partir de los 85 años, entre un 25 y un 50% de la población va a sufrir una demencia y a partir de los 65 el riesgo se duplica cada 5 años. Bueno, pues eso es así. El segundo factor de riesgo contra el que no podemos luchar de momento es nuestros genes. Por ejemplo, hay algunos genes como el gen ApoE, 4-ApoE, la variante, que aumentan muchísimo el riesgo de padecer Alzheimer. Y el último es ser mujer, que parece que a las mujeres nos toca todo. Bueno, pues si somos mujeres tenemos un riesgo entre 2 y 3 veces más elevado de desarrollar una demencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que estamos hablando de que esto es un destino inexorable y que no nos podemos escapar? No, estoy hablando de susceptibilidad, pero no es una sentencia. Y esto aplica a cualquier otra enfermedad neurodegenerativa y en general a cualquier enfermedad. Uy, no sé qué ha pasado. A ver, audiovisuales, por favor. Señoras y señores. Creo que nos han hackeado la comunicación. Atención. Uf, qué desastre, ¿no? A ver.
Interrumpimos en este momento esta presentación de Ateneo Castellón Disculpen para traerles un notición de última hora. Hoy, 15 de mayo, pasadas las 7 de la tarde peninsulares, 6 en las Islas Canarias. Encuentran la manera de prevenir el 50% de las demencias. Un hito formidable en la neurología y la medicina. Expertos de todo el mundo celebran este avance sin precedentes. Alucinante. ¿Quién no tiene la piel de gallina? Esto es un notición en primicia para vosotros. Y es cierto, el 45% de las demencias es prevenible. No hay absolutamente ninguna medicación, ni siquiera las más caras de miles de dólares, que puede hacer esto. ¿Y qué puede hacer prevenir las demencias la mitad de las demencias? Pues una cosa tan sencilla como lo que decía mi abuela, el estilo de vida, los hábitos de vida. Y ahora es cuando decía, bueno, Rocío, jolín, vienes de Harvard para decirnos esto. Es que es muy importante. Y no lo digo yo. Estas son las conclusiones del estudio de la Comisión Lancet de 2024, que se hizo alrededor de todo el mundo y en la que participaron las mejores universidades y centros de salud a nivel mundial. Esto no es ninguna broma. Entonces, si tuviéramos una píldora que pudiese prevenir las demencias la mitad, ¿quién no la querría? A ver, ¿alguien no se la tomaba? Si os digo que no tiene ningún efecto secundario, ningún riesgo, que prácticamente no tiene ningún coste, ¿alguien no se la va a tomar? Pues la tomamos todos, ¿no? Vale, entonces, ¿por qué no estamos haciendo esto a nivel de los hábitos de vida? Mensaje número 1. Bueno, pues hablando, aparte tenéis que tener en cuenta una cosa, y es que esto es importante porque por mucho que vengáis a los mejores neurólogos y que os demos las mejores medicaciones, no podemos hacer nada, ¿vale?, con los fármacos y otras intervenciones si no las aplicamos sobre un terreno que está bien abonado. Y eso es nuestro estilo de vida. Y vuelvo a repetirlo, lo sé. Es que soy castellano, soy manchego-salmantina, entonces somos un poco pesados. Entonces, tenéis que entender una cosa, el estilo de vida es medicina preventiva y es medicina proactiva, pero es medicina. Y en contraposición con la farmacología y los fármacos habituales que tienen efectos adversos, que son caros, que la mayor parte de las veces no evitan y que como mucho a lo mejor ralentizan la progresión de una enfermedad, el estilo de vida puede mantener, puede mejorar, puede restaurar, no tiene riesgo y es de bajo coste. ¿Vale? No me pagan comisión por decir esto. De hecho, si hicierais esto, yo me quedaría sin trabajo y estaría súper feliz. ¿Vale? Así que hacerlo para que yo me pueda ir por ahí a disfrutar de la vida. Vale, pues os he explicado que el estudio Lancet determinó que 45% de las demencias se pueden prevenir. Identificaron 14 factores que se pueden modificar muy sencillamente para proteger nuestra salud cerebral. En la edad temprana, en la infancia, el factor principal es el nivel educativo, porque si tienes un nivel educativo bajo ya empiezas con una reserva cognitiva baja y ya vamos mal, ¿vale? Pero en lo que nos interesa a nosotros, que es la etapa adulta y la madurez, los factores más importantes, el factor número 1 era la pérdida de audición. Y no prestamos suficientemente atención a esto. Mis amigos se ríen porque yo siempre me estoy quejando de cuando hay ruido. Los españoles somos muy ruidosos, hay ruido en todos lados y nos parece que es normal, incluso hablamos dando voces. Pues la pérdida de audición es el factor número 1 para generar una demencia en la edad adulta. Luego tenemos el colesterol alto, la depresión, el tener traumatismos craneoencefálicos. No sé si lo veis bien, pero bueno, aquí se identifican los porcentajes, da igual. Y luego factores que todos conocemos, que si estás obeso, que si tienes diabetes, que si fumas, alcohol, todas estas cosas, ¿vale? En la madurez, cuando hablo de edad adulta me refiero entre los 20 y los 50, 60. Y en la madurez, a partir de los 60, el factor número 1 que aumentaba el riesgo de demencia es el aislamiento social, la soledad. Muy importante y además una epidemia global ahora mismo. También la contaminación del aire y acústica, como he comentado, y la pérdida de visión. Y otra cosa en la que incidió mucho el estudio Lancet es que la ventana óptima para incidir en estos factores es la edad adulta. Entonces, prácticamente todos los que estamos aquí estamos en una edad en la que podemos hacer algo, ¿vale? Nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado pronto. Esto enlaza un poquito con lo que ya todos conocemos y que se practica en atención primaria, que viene de la Academia Americana de Cardiología, en la que se identificaron 4 factores importantes: la hipertensión, la obesidad, la diabetes y el consumo de la diabetes y el colesterol, junto con 4 estilos de vida que se deberían promover, que son el ejercicio, la dieta, el no fumar y tener un suficiente sueño y de calidad para tener una vida sana.
pero yo me permito el lujo de añadir uno más, que es el estrés. ¿Aquí hay alguien que no esté estresado en su vida, que no tenga ningún tipo de estrés? Siempre tenemos todos algo, ¿no? Ha habido personas, pacientes que me dicen, no, yo estoy muy bien, y yo les empiezo a preguntar y todos tenemos un nivel de estrés crónico que hemos normalizado como algo habitual, pero para lo que nosotros realmente no estamos preparados. Bueno, pues voy a empezar a hablar del estrés. ¿Qué pasa con el estrés? El 80% de las patologías normales que se ven en atención primaria son producto directo del estrés, ¿vale? Eso es impepinable. Hay estrés interno, por así decirlo, como la presencia de una serie de enfermedades que se constituyen en lo que se llama el síndrome metabólico, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, eso es el síndrome metabólico, o la existencia de disbiosis, que ahora está muy de moda, todo el mundo se está haciendo pruebas que si SIBO, que si intestino permeable, que si intestino irritable, bueno, pues eso se debe a problemas de disbiosis, de los que voy a hablar luego. Eso estresa a nuestro organismo. Pero es que además, a nivel externo, hay muchísimos factores que hacen que seamos como todo el santo día como un hámster en la rueda, ¿vale? Estamos hiperconectados, ya lo he mencionado, hacemos 50 cosas a la vez, tenemos una estimulación sensorial tremenda, o sea, nuestro cerebro no descansa nunca. Además, estamos sometidos a ruido, nos demos cuenta o no. Por cada 10 decibelios de audición que perdemos, el riesgo de demencia aumenta un 16%. O sea, esto es bastante serio. No solo perdemos audición con la edad, sino que si estamos expuestos al ruido va a ser peor. El ruido, además de generar un problema de fatiga cerebral porque el cerebro no descansa, también produce una disrupción del sueño, que es muy importante para que el cerebro restaure todas sus funciones cada día. Entonces, el ruido es importante. Y lo otro que es muy importante a nivel de estrés crónico que nos afecta todos los días, como he mencionado antes, es la soledad. Las personas que están solas tienen un riesgo de un 26% más elevado que la población general de sufrir demencia. Entonces, todas estas cosas tenemos que empezar a interiorizarlas y tienen relación con lo que voy a hablar después. Bueno, esto olvidaros, solamente lo he puesto para que os deis cuenta de que el estrés crónico mantenido, incluso a nivel bajo moderado, afecta absolutamente todos los órganos y sistemas del cuerpo y prácticamente cualquier cosa que se os ocurra tiene relación directa o indirecta con el estrés. A nivel cerebral, bueno, pues problemas de concentración, memoria, ejecución, que si ictus, que si enfermedades neurodegenerativas, dolores de cabeza un montón, todo el mundo con insomnio tomando pastillas y luego un montón de problemas psicológicos y psiquiátricos. El estrés es malo, 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 malísimo. ¿Cómo funciona esto del estrés? Bueno, pues nosotros tenemos este sistema porque tenemos que preservar nuestra existencia, ¿vale? Tenemos este sistema desarrollado para cuando estábamos en la sabana antes, huir de la hiena que nos iba a matar, o hoy, cuando vemos las noticias y vemos a Trump, pues empezar a pensar dónde vamos a correr, ¿vale? Es la hiena actual. ¿Y qué ocurre? Pues cuando vemos un peligro que nos amenaza o nos acecha, se activa una parte del cerebro que es la amígdala. Una parte muy pequeñita que está en el lóbulo temporal. Y la amígdala inicia lo que se llama la respuesta de lucha o huye, ¿vale? Que está fundamentalmente dominada por el sistema simpático. Ahora os voy a explicar. Lo que hace es que envía señales, por un lado, al sistema simpático, que es una parte del sistema nervioso autonómico periférico, y envía señales a la hipófisis, que está dentro del cerebro. Y a través de la producción de hormonas por parte de la hipófisis y a través del envío de señales nerviosas por el sistema simpático, la glándula suprarrenal, que está encima del riñón, produce una serie de hormonas, como por ejemplo la adrenalina y la noradrenalina, que son las que hacen que se acelere el corazón, que corramos si viene alguien y todas esas cosas, o cuando estamos nerviosos, pero también el cortisol. El cortisol es necesario porque si tenemos que correr cuando hay una hiena o nos queremos escapar de Trump, tenemos que liberar glucógeno, y tener glucosa disponible para que nuestros músculos estén activos. Pero es que resulta que el cortisol, si está elevado de forma mantenida, que es lo que pasa con el estrés crónico, es neurotóxico y afecta fundamentalmente al córtex prefrontal y al hipocampo, que controlan las funciones ejecutivas y la memoria en el cerebro. Entonces, por eso el estrés, entre otras cosas, a ver, tenéis que tener en cuenta que estoy hipersimplificando esto mucho, el cerebro es muy complejo, el cuerpo es muy complejo, pero para que lo entendáis. Por eso el estrés mantenido es neurotóxico y afecta negativamente a la función cerebral. Entonces, como todo, el estrés tiene su parte buena y su parte mala. Yo, por ejemplo, ahora estoy estresada porque estoy dando esta charla, pero espero que no se note, pero bueno, cuando el estrés se activa de forma aguda y pasajera, hace que yo aumente mi rendimiento y es algo bueno,
¿vale? Y después, pues nada, yo vuelvo a recargar mi batería. Pero cuando el estrés está activado de forma crónica y prolongada, acumulamos lo que se llama carga alostática. ¿Y qué es eso de la carga alostática? Bueno, pues la carga alostática básicamente es el coste biológico, el desgaste acumulado a nivel psicológico, a nivel cardiovascular inflamatorio de tener este estrés mantenido, ¿vale? O de vivir en la vida moderna, para ser exactos. Y esto se puede medir, bueno, si lo queréis traducir a, por ejemplo, lo que pasa en el motor de un coche, la carga alostática, aparte de ser los kilómetros que recorremos a lo largo de la vida, sobre todo son los baches y las curvas, ¿vale? Que nos encontramos día a día. Esto se puede medir. Nosotros tenemos unas escalas en las que podemos cuantificar cuál es la carga alostática de cada persona, relacionada con sus niveles de estrés, tanto interno como externo. Y además, desde hace unos años, muy poquitos, 4 o 5, podemos medirlo a nivel biológico con un marcador en la sangre, no sé si está avanzando, que es el neurofilamento ligero. Podemos detectar en la sangre los niveles de una sustancia que se libera, es como el armazón de la neurona, cuando la neurona está dañada y muere, se liberan unas sustancias como cristales rotos a la sangre que están directamente relacionados con el nivel de daño neuronal y el estrés que hemos experimentado. Eso lo podemos medir ahora en la sangre. Entonces, con estos dos marcadores se ha podido determinar que el estrés es detrimental para la salud cerebral. El estudio más importante es el estudio Handles, que realizaron los Institutos Nacionales de la Salud y del Envejecimiento en Estados Unidos, junto con 3 de las mejores universidades, y lo que hicieron fue estudiar adultos en una población urbana moderna habitual y compararlo con adultos en poblaciones urbanas y luego también diferentes clases socioeconómicas para ver qué factores eran los más importantes. Y vieron que adultos con carga alostática alta, en concreto personas que tenían síndrome metabólico, que ya os he explicado lo que es, y que tenían niveles altos de cortisol, tenían una peor capacidad cognitiva, ¿vale? Y que además había una relación directa entre esto y un aumento disparado del neurofilamento en la sangre. Y de entre todos los factores vieron que la obesidad en la edad madura, entre los 40 y 60, que es cuando empezamos a tener aquí lo que llamamos allí las asas del amor o el muffin top, el borde de la magdalena, ¿no? Pues la obesidad entre los 40 y los 60 años era uno de los factores que aumentaba el riesgo de demencia. Esto es algo puntual, hay otros estudios que demuestran que hay otros factores además. Y de nuevo determinaron que la ventana clave para actuar es entre la edad adulta y la edad madura. ¿Hasta aquí me seguís? Vale, bueno, he hablado de lo malo, ¿no? O bueno, podríamos decir, bueno, pues una de las cosas que tenemos que hacer para promover la salud cerebral es evitar el estrés. Ahora vamos a hablar de lo bueno. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, ejercicio, 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 a cualquier edad. Cuando una persona se ejercita, los cambios en su cerebro son evidentes, incluso con 20 minutos andando. Ahora, quiero dejar una cosa bien clara. Andar no es hacer ejercicio, andar es actividad física, que son dos cosas diferentes, ¿vale? Yo hay días que no hago ejercicio, tengo que decirlo, culpable. Vale, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues hay una serie de conexiones en nuestro organismo que son absolutamente fascinantes. Y la primera es la conexión músculo-cerebro. Resulta que el músculo no solamente es un órgano que conecta con nuestros huesos y hace que nos movamos y podamos hacer cosas. Es que es un órgano endocrino, es que secreta sustancias parecidas a las hormonas que pueden viajar a otros lados del cuerpo. Las sustancias que segrega el músculo cuando lo ejercitamos se llaman mioquinas o exerquinas. Y tienen la propiedad de que pueden atravesar la barrera hematoencefálica, que es una barrera que protege al cerebro del resto de las cosas que están pasando en el organismo. Bueno, pues cuando estas exerquinas, cuando estamos haciendo ejercicio, traspasan la barrera hematoencefálica, llegan al cerebro, estimulan la formación de un factor de crecimiento que se llama el factor de crecimiento cerebral. Y este factor tiene una cualidad neuroplástica, estimula la generación de nuevas neuronas y de nuevas conexiones, y además neuroprotectora. ¿Por qué? Porque estimula la limpieza, detox que se hace todos los días en el cerebro, porque estimula células del sistema inmune que son antiinflamatorias. Entonces, nosotros hacemos ejercicio, nuestro cerebro secreta un factor directamente que protege, que hace que se proteja a sí mismo. Además, obviamente, cuando hacemos ejercicio, pues estimulamos la circulación, llega más sangre al cerebro, oxígeno, nutrición, disminuyen los niveles de estrés y de cortisol, que ya os he explicado lo malos que son, y, por ejemplo, pues mejora la calidad del sueño y eso ayuda mucho a la consolidación de la memoria, ya que tengamos la mente centrada. Entonces, podríamos decir que el ejercicio a través de la producción del BDNF, que es este factor de crecimiento y otros efectos que tiene, es como un fertilizante y un protector del cerebro.
Bueno, hay muchos tipos de ejercicio, Rocío, ¿cuál hago? Pues, y además ahora que vas al gimnasio hay 40 clases con diferentes nombres, ¿no? Bueno, pues voy a intentar dividirlo en 4 grupos. Ahora estamos todos oyendo, hay que hacer fuerza, hay que hacer fuerza, hay que hacer fuerza. Pues sí, es que hay que hacer fuerza. Es decir, levantar pesas o hacer ejercicios contra resistencia. No hace falta que os concentréis en todo esto, pero básicamente cuando hacemos ejercicios de fuerza o resistencia estamos incidiendo en 3 áreas del cerebro que están involucradas en memoria y ejecución, sobre todo. Se ha demostrado en estudios muy rigurosos que cuando las personas hacen ejercicio de fuerza disminuyen su riesgo de Alzheimer y en las personas que tienen Alzheimer se ralentiza la progresión. Y además, otra cosa muy importante que pasa a lo largo de la edad y sobre todo en personas con enfermedades neurológicas es que las caídas son muy frecuentes y cuando uno se cae vamos mal. Entonces, el tener más fuerza pues previene caídas. Otro tipo de ejercicio, el aeróbico moderado. Bueno, pues también hace que se secreten una serie de exerquinas particulares y, de nuevo, incide sobre todo en corteza prefrontal y hipocampo, pero en el hipocampo parece que tiene más efecto en tener una mejor memoria a largo plazo, que es lo que se llama la memoria episódica. Y además, como estimulamos nuestro sistema cardiovascular, pues estimula la angiogénesis, la formación de nuevos vasos y el riego cerebral, que decimos en habla coloquial. El HIIT, el entrenamiento de intervalos, aquí hay una persona que sabe mucho de ello, Alberto, pues el HIIT es increíble porque resulta que es la forma de ejercicio que hace que produzcamos la mayor cantidad de exerquinas, es una barbaridad. Y tengo que deciros que para experimentar este tipo de beneficios no hace falta hacer ejercicio y lo dejo, o sea, tiene que ser de forma sostenida. Bueno, pues el HIIT tiene efecto no solo cuando lo hacemos de forma sostenida a largo plazo, sino incluso efecto inmediato. Y sobre todo actúa también de nuevo en las áreas de hipocampo que controlan la memoria, pero también en áreas que controlan atención, velocidad de procesamiento y ejecución. Y finalmente, algo que a lo mejor no consideráis como ejercicio es el tai chi y otras intervenciones mente-cuerpo. A mí me parece que el tai chi y el yoga son esenciales y que todo el mundo debería hacerlos, porque tiene un efecto increíble. Si nosotros hacemos una escala numérica del efecto protector sobre el cerebro o del efecto beneficioso y 0,8, que es el valor que elegimos, es un efecto muy grande, el tai chi tiene un valor de 2,45, es decir, 3 veces más de efecto que otras intervenciones en cuanto a memoria de trabajo, es decir, la memoria que nos permite hacer las cosas del día a día, que suele ser lo que más se afecta cuando vamos avanzando en edad. Yo me paso el día diciendo dónde he dejado las gafas, dónde he dejado las llaves, o sea, pues tendría que hacer tai chi. Y todo esto, y además también pues mejora nuestro equilibrio, nuestra atención, etc. Entonces, hay que hacerlo como mínimo 3 veces a la semana, 45 minutos. Como mínimo, ¿vale? Si no, pues bueno, tendremos beneficio, pero no tendremos el beneficio óptimo. Y entonces, ¿qué tipo de objetivos tendríamos que tener en mente? Bueno, pues a los 50 o los 40, más bien un objetivo cardiovascular, prevenir los factores de riesgo que os he mencionado antes, hipertensión, obesidad y demás. Entonces, tendríamos que hacer, probablemente, si pudiéramos, un ejercicio aeróbico moderado. En los 60 empezamos a experimentar lo que se llama sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, queramos o no, yo lo noto un montón. A partir de los 35 es un desastre, ¿vale? Bueno, pues si queremos combatir la sarcopenia a partir de los 60, la sarcopenia y combatirla sería nuestro objetivo, y sobre todo con ejercicios de fuerza y resistencia. Y a partir de los 70 tampoco nos tenemos que poner muy heavy metal, lo único que tenemos que hacer es intentar hacer terapias de ejercicio que nos ayuden a mantener nuestra autonomía el máximo tiempo posible. Idealmente, a cualquier edad tendríamos que tener una pauta de ejercicio multidisciplinar. Esto es lo ideal, pero bueno, aquí tenéis un poquito de dirección si queréis conseguir ciertos efectos a ciertas edades. Tampoco puedo entrar en detalles. Y si no os creéis lo que yo os digo, por lo menos hacer caso a Miguel Ángel Silvestre, que es el gran embajador de Castellón, porque él ya lo sabía y ya lo decía, sin bíceps no hay paraíso. Entonces, el ejercicio en neurología y en las enfermedades, y para combatir y prevenir las enfermedades neurológicas, es innegociable, sí o sí. O sea, no hay más tutía, por así decirlo. Pasamos a... ¿Voy bien? ¿Me entendéis? ¿Sí? ¿Está claro? Vale. Pasamos a otra conexión fascinante. Hemos hablado de la conexión músculo-cerebro, tenemos la conexión corazón-intestino-cerebro. Increíble. Esto nosotros no lo sabíamos cuando yo estaba en la Facultad de Medicina, es muy reciente. Para explicaros todo esto, tengo que introduciros una serie de actores.
Y el primero es el nervio vago, que es como la gran superautopista bidireccional que comunica lo que pasa en nuestro organismo con el cerebro. Hay una conversación constante en las dos direcciones gracias al nervio vago. Y el nervio vago, el pobrecito, pues tiene muy mala reputación, porque es como Puerto Llano o Villahermosa, ¿no? Creo que era, que ni es Villa ni Hermosa ni es Puerto ni Llano. Bueno, pues el nervio vago de vago no tiene nada, es un grandísimo regulador, hace muchas cosas, forma parte del sistema parasimpático. Se llama vago porque viene en latín vagus, errante. Empieza en la base del cerebro y se ramifica para inervar a prácticamente todos los órganos internos que tenemos. Lo que es increíble del nervio vago es que el 80% de las fibras de las conexiones no van de arriba hacia abajo, que es lo que siempre hemos pensado. El cerebro es el órgano supremo que controla lo que pasa en el resto del cuerpo. Pues resulta que a los neurólogos se nos están empezando a bajar los humos, porque no es así. Es el cuerpo el que controla lo que hace el cerebro, y el cerebro parece existir para mantener al cuerpo, no al revés. El 80% de las conexiones, entre el 80 y 90 del vago, son aferentes, de abajo hacia arriba. Comunica todo lo que pasa en nuestros órganos internos al cerebro, y eso repercute en la salud cerebral. O sea, dices, como que lo que pasa en mi corazón tiene un efecto en lo que pasa en mi cabeza, que lo que pasa en mi intestino, o sea, esto realmente te da un poco vueltas la cabeza y no nos paramos a pensarlo todos los días. Y además esta comunicación es rapidísima, porque como es impulso nervioso, pues es en milisegundos. El vago tiene otras maneras de comunicarse con el cuerpo, pues estimulando ciertas partes del sistema inmune, estimulando la producción de ciertas hormonas y también a través de metabolitos que se producen en el intestino, y os voy a contar después. Pero sobre todo tiene una manera muy rápida de decirle al cerebro, esto es lo que está pasando, esto es lo que tienes tú que hacer, o esto es lo que está pasando, este es el efecto que tú vas a tener en tu función cognitiva. Vale, ese es el primer concepto, el concepto del nervio vago en esta conexión. El segundo es el de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y pensaré, bueno, pues sí, como me cambian las pulsaciones según estoy haciendo una cosa u otra. No es eso, no es el cambio de frecuencia cardíaca. Es una variabilidad imperceptible que existe de milisegundos normalmente en todos nosotros entre latido y latido. Vosotros no lo notáis, esto hay que detectarlo con unas pruebas electrofisiológicas complejas. Pero podríamos decir, bueno, lo ideal sería que no hubiese variabilidad, ¿no? Que sea todo muy regular, que el corazón vaya muy bien, ¿no? Bueno, pues no. Que nuestro corazón funcione como un metrónomo, tic-toc, 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 muy regular, no es bueno. Si el corazón funciona así, tenemos una variabilidad de la frecuencia cardíaca baja. Y eso no es bueno, ahora os voy a explicar por qué. Nosotros queremos que nuestro corazón sea como Miles Davis, que tenga la capacidad de improvisar y de adaptarse en cualquier tipo de circunstancia, pero que no sea rígido. Y de nuevo, no hablo de la variabilidad de nuestra frecuencia cardíaca, sino de unas pequeñas imperceptibles variaciones que hay entre latido y latido. Bueno, pues resulta que en la conexión corazón-cerebro, este concepto de variabilidad de la frecuencia cardíaca se relaciona directamente con la función del nervio vago. Cuando nosotros tenemos una variabilidad de frecuencia cardíaca alta, el tono vagal, la función vagal es robusta, es alta. Y os he explicado antes que lo que queremos es que sea así, ¿no? Que el vago esté activado para que nuestra salud cerebral sea adecuada. En situaciones de estrés o en situaciones de mala salud, normalmente lo que prima es la activación del sistema nervioso simpático, ese que os he enseñado antes cuando vemos la hiena o vemos a Trump, y activa el cortisol y pasan un montón de cosas horribles en el cerebro. Entonces, no nos interesa tener un sistema nervioso simpático activado y la variabilidad de la frecuencia cardíaca baja. Nos interesa que el nervio vago esté activado al máximo, ¿vale? Y entonces se ha demostrado en estudios muy rigurosos que cuando el tono vagal es robusto, mejora nuestro rendimiento cognitivo. Es decir, la función en la corteza prefrontal, que es esa parte amarilla que ves ahí, y todas las tareas que desarrolla la atención, la ejecución, el control de impulsos, la flexibilidad, manejando diferentes tareas, todo eso mejora. Mejora también la memoria de trabajo, ¿vale? La memoria a corto plazo del día a día que os he explicado. Atenúa la amígdala, ese puntito rosa que veis ahí, que es el área del cerebro que dispara las respuestas de estrés, y además, cuando tenemos un tono vagal robusto y el sistema parasimpático está activado, se ha demostrado que nuestro cerebro funciona con ondas alfa, y las ondas alfa son ondas que tenemos en estados de una alerta relajada y una capacidad máxima de procesamiento de información. Es un poco lioso todo, pero lo estoy intentando explicar lo más sencillo posible. ¿Me entendéis? ¿Vale? Entonces,
Si tenemos la variabilidad de la frecuencia cardíaca alta, es lo mismo que tener un tono vagal robusto y eso se traduce directamente en mejor rendimiento cognitivo, ¿vale? Tanto a largo plazo como a corto plazo. Entonces, bueno, resulta que por una vez en la vida ser vago está bien, ¿no? Porque tenemos el vago activado, pues genial. ¿Qué podemos hacer para aumentar nuestro tono vagal? Para tener una variabilidad de la frecuencia cardíaca alta y aumentar nuestro tono vagal. Os voy a decir primero lo que no tenemos que hacer. Uno, y ya os lo he dicho antes, estar expuestos a estrés. Y si estamos expuestos a estrés, que esto pasa en la vida, pues yo se lo digo a mis pacientes, digo, a ver, el estrés va a estar ahí, pero tenemos que aprender a negociarlo, manejarlo y responder de otra forma, ¿vale? Pero si estamos expuestos a estrés y no sabemos manejarlo, es el factor número 1 que destruye un tono vagal robusto. Y el número 2, y aquí vais a estar todos como, oh, es el consumo de alcohol, incluso en cantidades moderadas. Esto es así. No estoy diciendo que no vayáis a tomaros el vinito y la cervecita, pero el alcohol también es neurotóxico y es muy, muy malo para el tono vagal. ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Bueno, pues el tono vagal se puede aumentar con técnicas de respiración. Y no me estoy aquí poniendo en plan Hare Krishna, esto está estudiado en el laboratorio también. Lo que se llama una respiración resonante o respiración lenta. Por ejemplo, inspirar en 4 tiempos y expirar en 6 o 6-6, 6 inspirando, 6 expirando. Esto, de forma muy inmediata, muy rápida, aumenta nuestro tono vagal y mejora nuestro rendimiento cognitivo y nuestra salud cerebral. Si queremos hacer esto de una forma más sostenida, el ejercicio aeróbico moderado es una de las mejores maneras. Hacer ejercicio aeróbico moderado de forma sostenida aumenta el tono vagal. La dieta mediterránea, y ahora os voy a explicar por qué, que esto es lo más fascinante de todo para mí, aumenta el tono vagal. Es increíble. El dormir suficiente y bien aumenta el tono vagal. Y lo último es la inmersión en agua fría. Entonces, o nos vamos a Noruega, que es lo que hacen ellos, o sois un poco masocas como yo y nadáis en invierno en el mar, pero como no quiero que os pongáis enfermos y esas cosas, por lo menos la respiración, el ejercicio, la dieta y el sueño, súper importantes, además de evitar el estrés y el alcohol. Segundo concepto. No tenemos solo un cerebro, tenemos 2. Y esto es para mí lo más increíble de todo. Tampoco lo sabíamos cuando yo estaba en la Facultad de Medicina. En nuestro organismo tenemos lo que se llama el sistema nervioso entérico. 100 millones de sinapsis, de conexiones en nuestro intestino, sobre todo en el colon. Y el sistema nervioso entérico... Perdonad, es que estoy... Uy. No sé si puedo seleccionar aquí algo... Es que no quiero cargármelo. ¿Está Pablo? ¿Cómo quito esto, Pablo? Que le he dado a imprimir. Perdonad. ¿Cómo lo quito? Perdonad, esto no estaba planeado. Es que le he dado a este botoncito de aquí. Bueno, pues ¿qué pasa? Ay, espera, que el ratón le he quitado, lo he apagado. Ahora se tendrá que conectar. No lo puedo creer. ¿Está conectado? Jo. Lo siento mucho. Sí, esto es estresante, ¿eh? Y además el tiempo... Dale a Les, que empezamos de nuevo, ¿no? ¿Casi? ¿O qué? No funciona tampoco. ¿No? ¿Se ha congelado? ¿Qué ha pasado? Ahora. Dale ahí a cancelar, antes de que me dé un yuyu, me suba el estrés. Por favor. No pasa nada. Ponlo aquí abajo y escóndelo. Vale, ya está. Bueno, vamos a intentar seguir a ver si puedo. No me deja, ¿eh? Es que no me avanza. Lo siento. Bueno, voy a seguir hablando sin diapositivas, que también se puede hacer. Vale, tenemos el sistema nervioso entérico con 100 millones de conexiones, ¿vale? Si acaso salimos. Ya. Y si no, reinicio el ordenador y se acabó.
Vale. El sistema nervioso entérico tiene también conecta con el nervio vago. Y el nervio vago lo que hace es que envía señales que se producen en el intestino, sobre todo porque en el intestino producimos el 90% de nuestra serotonina, ese neurotransmisor que es absolutamente esencial para nuestro bienestar, recibe señales de la producción de serotonina en el intestino y las traslada al cerebro, ¿vale? Es fundamental que esto ocurra a nivel del desarrollo en todos los periodos de la vida, tanto ya a nivel del desarrollo fetal, como a lo largo de todas las edades. A ver si podemos. Voy a ir. No, sí, vamos avanzando. ¿No se puede hacer un ES? Bueno, no me lo puedo creer que por una teclita. Espera, lo reinicio todo. Hombre, tendría que funcionar. Mira, tío, ¿qué va a pasar? Lo voy a apagar, ¿eh? Vale, dale. Dale a reiniciar, a ver si se puede. Vale. A ver. Pues cancelo. Y ahora Perdonad, darme 3 minutos a ver si podemos iniciar porque tengo algunas diapositivas que os quiero enseñar. Yo creo que ya está. ¿Ya? ¡Qué bien! Un aplauso para Pablo de nuevo, por favor. Gracias. Es El Salvador. Vale, seguimos. Bueno, os he explicado que tenemos estas montones de millones de neuronas que traducen, por ejemplo, el hecho de que tenemos serotonina que se produce en el intestino y traslada esa señal al cerebro para que pueda funcionar de forma adecuada, que influye en el desarrollo cerebral a nivel de feto y a lo largo de toda la vida. Eso ya os lo he dicho, pero os lo recuerdo. Vale. La siguiente cosa que pasa en la conexión intestino-cerebro es de ciencia ficción. Estoy un poco distraída ahora con lo que ha pasado, estoy estresada. Es de ciencia ficción, porque no estamos solos en el universo. Resulta que en nuestro intestino tenemos 100 billones de microorganismos, que son lo que llamamos la microbiota intestinal. Ahora ya aparece, me han dicho que está prohibido decir la flora intestinal, entonces voy a intentar no decirlo. Y entre ellos, más de 1000 especies de bacterias. Bacterias que pueden ser beneficiosas o perjudiciales, y en parte lo que determina ese tipo o esa colección de bacterias que tenemos es lo que comemos, ¿vale? Entonces, de lo que se come, se cría, para ser exactos. Cuando las bacterias del intestino reciben la fibra fermentable y los almidones resistentes que se generan después de digerir los alimentos de nuestra dieta, asumiendo que la dieta es saludable, es decir, que tiene verduras, hortalizas, frutas, granos integrales, todo eso tiene fibra fermentable y algodón resistente. Las bacterias digieren esa fibra y generan ácidos grasos de cadena corta. Esto entra un poco en el tema bioquímica de instituto y a lo mejor pues es un poco rollo, pero lo voy a intentar simplificar. Los ácidos grasos de cadena corta hay 3 principales, pero uno de ellos, el butirato, es fundamental, porque cuando se continúa su metabolización, su procesamiento, es el que genera la serotonina, el que da lugar a la serotonina del intestino, ¿vale? Y entonces esa señal a través del vago se transmite al cerebro. Pero es que además el butirato, él mismo, puede atravesar la barrera hematoencefálica y llegar directamente al cerebro. Y ahí, por un lado, estimula también la producción de ese factor de crecimiento neuroprotector y neuroplástico cerebral que os he mencionado antes, el factor BDNF, y también estimula cascadas antiinflamatorias, que son muy protectoras contra la neurodegeneración. Cuando estamos en una situación de disbiosis, lo que pasa es que nuestra microbiota intestinal bien tiene bacterias más perjudiciales que beneficiosas o simplemente no está procesando bien lo que estamos comiendo. Y entonces se producen una serie de problemas a nivel general de salud, pero se ha demostrado que personas que tienen disbiosis intestinal, en las que su microbioma no funciona o no tiene el tipo correcto, tienen una mayor predisposición, un mayor riesgo de Alzheimer, de Parkinson's o de esclerosis múltiple, por ejemplo, todo enfermedades neurológicas neurodegenerativas. Esto es un poco shock, pero es que es verdad. Esto es un poco para explicaros cómo funciona. Cuando el butirato llega al cerebro, actúa como una llave. El ADN, donde están nuestros genes, normalmente está en las células como si fuese un ovillo, una maraña, y es muy difícil acceder a los genes para que se active su expresión. Pero el butirato es capaz de unirse a esa maraña de ADN, abrirla y desplegarla,
y activar la expresión de esos genes, entre ellos, por ejemplo, el factor de crecimiento que os he mencionado, ¿vale? ¿Se entiende, no? Entonces, una cosita, voy a ser un poco escatológica aquí, pero una caquita de bacterias es capaz de modular nuestra salud, nuestra función cerebral y la expresión de genes en nuestro cerebro. Es que es alucinante. No lo digo yo tampoco, lo dice hay muchísima publicación científica al respecto, pero el estudio más reciente y más importante es un estudio que se ha publicado en la revista Nature en marzo de este año, publicado por la Universidad de Stanford y uno de sus institutos de investigación. Stanford y Berkeley son los Harvard de la costa oeste de Estados Unidos. Y ahí han demostrado, haciendo investigaciones con ratones, no las han hecho en humanos, que la cognición y la pérdida de memoria están directamente relacionadas con los cambios en nuestra microbiota intestinal y que son modulables, son reversibles. ¿Y cómo hicieron estos experimentos? Bueno, pues investigaron cuál era la microbiota de ratones jóvenes y saludables con buena función cerebral y ratones viejos que ya no estaban haciendo a nivel cognitivo que eran mayores. Y vieron que si se le daba una dieta saludable a los ratones mayores, mejoraba su función cognitiva y analizando la microbiota que tenía, vieron que el tipo de microbiota había pasado de una microbiota envejecida, que es más proinflamatoria, a una microbiota más del tipo que se veía en los ratones jóvenes. Esa es una manera en la que demostraron este concepto. Otra manera de demostrarlo fue que haciendo trasplantes de la microbiota de los ratones jóvenes a los viejos mejoraron su función cognitiva y se mantuvo a lo largo del tiempo. Y al revés, transfiriendo microbiota intestinal de los ratones viejos a los jóvenes envejecían a nivel cognitivo. Es como si desarrollasen demencia, porque les habían transferido las bacterias intestinales. Yo, de verdad, a mí esto me parece absolutamente increíble. Entonces, vuestro cerebro puede reprogramarse a través de lo que ocurre en el intestino, y esta comunicación es absolutamente bidireccional. Una influye a la otra. Para ya ir terminando, porque si no, pues no nos va a quedar tiempo para preguntas, os he mencionado que hay otros factores que también influyen en la salud cerebral y, por ejemplo, en la microbiota o en el control de estrés. Uno es la dieta. Nosotros tenemos la suerte de que vivimos en España y tenemos la dieta mediterránea o lo que se llama en los países anglosajones la dieta MIND. Es una dieta que es muy cardioprotectora, que es antiinflamatoria, antienvejecimiento, que provee muy buena energía a las mitocondrias y además a nivel de enfermedades neurodegenerativas también disminuye el riesgo. Entonces me decís, bueno, Rocío, ¿qué tengo que comer? Pues lo que comía mi abuela. O sea, es que mi abuela al final lo hacía todo bien. Una dieta sana que no tenga productos ultraprocesados, porque cuando comemos ultraprocesados, nuestras bacterias, al digerirlos, no generan ácidos grasos de cadena corta, que son los beneficiosos. Generan ácidos grasos de cadena media, que son tóxicos, tanto a nivel sistémico como a nivel cerebral. Entonces, la comida de la vida, la comida que viene empaquetada, cualquier cosa que venga empaquetada, buena para el cerebro ni para nada es, o sea, no es. Y una cosa que quiero mencionaros, porque me lo preguntan mucho mis pacientes, es ¿me tengo que tomar un suplemento para prevenir una enfermedad o para disminuir el riesgo de demencia? Tajantemente no. Si no existe una deficiencia clínica documentada y una serie de síntomas asociados a esa deficiencia, no está indicado y de hecho está desaconsejado incluso por la Organización Mundial de la Salud el tomarse ningún tipo de suplemento vitamínico B, E o multivitamina. No, de hecho pueden ser tóxicos y neurotóxicos en muchos casos. El sueño, bueno, pues a mí hay mucha gente que también me dice, no, yo con 5 horas voy fenomenal, o con 6, pues no. El cerebro necesita sus 7-9 horas de sueño y además de calidad. Perdonad, pero es que me molesta cuando se oye mucho jaleo por ahí al final, lo siento mucho, es que se oye mucho aquí. ¿Y qué quiero decir con sueño de calidad? Que podamos tener las diferentes fases del sueño, y en concreto la fase REM, que es cuando el cerebro limpia todos los productos de desecho, cuando el cerebro estimula la producción del factor de crecimiento cerebral, cuando se consolida la memoria y cuando disminuyen los niveles de cortisol. Si no tenemos tiempo suficiente y calidad suficiente para que todo esto ocurra, el cerebro no funciona. Relaciones. Os he hablado de la epidemia de soledad.
tiene un efecto muy negativo en la salud cerebral, tanto a corto como a largo plazo. Esta es la Facultad de Medicina de Harvard y aquí es donde se... ¡Ay, no, por Dios! Olvidarlo. Voy a seguir. Está Pablo. Si se puede arreglar rápido, bien, y si no, acabo sin ello. Vale. Aquí se hizo un estudio que se conoce como el estudio de la felicidad, pero que realmente se llama el estudio del desarrollo del adulto. Se empezó hace 80 años, se han estudiado ya 80 generaciones. Una de las primeras personas que participó en el estudio fue el presidente Kennedy, porque utilizaron a los estudiantes de Harvard y luego después fueron ampliando. Ahora mismo hay unas 1.500 personas que se han venido estudiando a lo largo de 80 años y se ha demostrado que el factor número 1 que define la salud cerebral, la salud general, el nivel de felicidad y longevidad es la calidad de nuestras conexiones sociales. No estoy hablando de los 500 amigos de Instagram y los 50.000 likes y lo bien que me llevo con mis amigos por WhatsApp. Relaciones reales y de calidad. Es el factor número 1 que define nuestra salud general y, por supuesto, afecta a la salud cerebral. Cuando estamos aislados, y esto ya os lo he mencionado antes, hay un aumento en el riesgo de desarrollo de demencia de hasta un 26%. Es una barbaridad. Simplemente, en esto también tenemos ventaja en ser españoles, que somos muy sociables, que nos gusta mucho estar unos con los otros, pero realmente yo creo que en todas las sociedades modernas cada vez estamos, o sea, sobre todo en las generaciones jóvenes, esto es un problema real. Y en las personas mayores, que a veces están muy aisladas, pues también. Así, sí. ¿Cómo hacemos lo hemos hecho antes de intentar reiniciarlo? Pues le hemos dado... Yo le he intentado apagar aquí, pero no sé si funciona o no. Da igual porque estoy acabando ya. Pero si se puede, mejor. Entonces, relaciones, porque están relacionados con el efecto negativo de la soledad. Y luego después, la última cosa es el efecto increíble que tiene estar expuesto... Gracias, de verdad. Es que, o sea, te tienen que poner un monumento. Otro aplauso para Pablo. La ola. A veces es mejor presentar sin diapositivas. Vale. El último, que es mi favorito, es el efecto increíble que tiene el estar expuestos a situaciones en las que nos maravillamos o en las que nos asombramos. Y aquí una persona que conoce muy bien también esto y con la que he hablado mucho del tema. Esto es nuestro gran héroe, Tucker Kellner, es un profesor en la Universidad de Berkeley, en California, y ha creado un instituto que lleva 20 años estudiando el efecto del asombro. ¿Por qué el asombro, el maravillarse, como hacíamos cuando éramos niños y todavía hacemos algunas veces cuando somos adultos, tiene un efecto y cómo tiene ese efecto en el cerebro? Bueno, pues de todas estas cosas que os he hablado, ahora veis cómo todo es un círculo cerrado. Cuando nos asombramos, aumenta nuestro tono vagal y aumenta nuestra frecuencia, nuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca. Aumenta nuestra oxitocina, pero es que además disminuyen marcadores inflamatorios, por ejemplo la interleuquina 6, que está siempre elevada cuando estamos en un estado de proinflamación, disminuyen y está relacionada con situaciones en las que se acelera el envejecimiento o se acelera la degeneración cerebral, con lo cual si lo disminuimos, maravilloso. Disminuyen los niveles de cortisol, disminuye una red neuronal de la que no os voy a hablar porque no viene al caso. Disminuye la fatiga mental y la fatiga general en general, aumenta nuestro rendimiento cognitivo y retrasa el deterioro, y lo último es que, pues eso, tiene un efecto a nivel de la salud general. Entonces, ¿qué experiencias de asombro se nos ocurren? Bueno, pues estar en el bosque y ver una naturaleza maravillosa, o ir al Auditorio de Castellón y escuchar a la Orquesta de la Comunidad Valenciana, o podemos ir a una exposición con artes audiovisuales maravillosas, pues cosas que dices, wow, ¿no? Bueno, pues además de todo eso, resulta que la situación en la que experimentamos el máximo beneficio de estar asombrados son situaciones en las que bien participamos o evidenciamos manifestaciones de bondad o de empatía o de compasión. Ahí es cuando más se activa toda esta protección a nivel de salud cerebral. Entonces, ejemplos que se os pueden ocurrir para ilustrarlo, pero vamos, ya voy a acabar. He hablado de cosas que son muy sencillas, pero y que he intentado simplificar, o sea, que son complejas, pero que he intentado simplificar. No sé si estáis interesados después de esto en lo que he dicho, o estáis decepcionados porque pensabais que os iba a hablar aquí de neurociencia sideral y al final estamos hablando de cosas que todos sabemos que tenemos que hacer, pero es que de verdad no hay nada más importante que lo que os he dicho. Es nuestro estilo de vida el que determina qué va a pasar con nuestra salud cerebral.
Entonces, el retrasar o impedir que se deteriore está en nuestras manos, no está predeterminado. Así que, si esto nos parece asombroso, yo ya no sé qué más decir y ahora os voy a acabar con un reto. Os quiero preguntar, o por lo menos pensar vosotros, ¿qué paso o qué medida o qué cambio vais a hacer, aunque sea pequeño, a partir de hoy, para empezar a tomaros vuestra salud cerebral en vuestras manos? Porque de verdad que no están las mías. La clave la tenéis vosotros. Y con eso acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Una exposición muy completa que seguro que ha suscitado más de una pregunta entre el público, así que... Que sean fáciles, por favor. Si alguien quiere hacer un... ¿Sí? Paso. Bueno, Rocío, enhorabuena porque ha sido una exposición extraordinaria. Gracias. Nos has dejado, bueno, encantados, nos has subido el tono vagal. De eso se trata. Así que es una gran suerte tenerte aquí en Castellón, una persona como tú, con esta preparación tan extraordinaria que has conseguido a lo largo de todos tus estudios, tanto en España como en Estados Unidos. Así que mi enhorabuena porque te queremos. Gracias, Amparo, gracias. Teníamos la primera pregunta, es ahí al final. Hola, has dicho que... Por favor, no oigo lo que me dicen. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Te felicito por la capacidad que has tenido de sintetizar de una manera tan clara. Y mi pregunta es, has dicho no a los suplementos vitamínicos. ¿Qué me dices de los pre y probióticos? Muy buena pregunta. Sí y no. Si en tu dieta incluyes alimentos que tengan fibras fermentables y que tengan almidón resistente, y esto lo he aprendido preparándome para esta charla, pero aquí hay una persona en la sala que ya lo sabía. ¿Qué tiene almidón resistente, por ejemplo? Pues hervir arroz y dejarlo que se enfríe, hervir patatas y dejarlo que se enfríe, este tipo de cosas. Si en tu dieta si tienes una dieta mediterránea bien equilibrada, esos alimentos ya son prebióticos, ¿vale? O sea, ya tienen esa función prebiótica. Pero puedes hacer más. Por ejemplo, yo fermento en casa, hago fermentación de repollo, de zanahorias, hay gente que fermenta kombucha, esos son probióticos, esos fermentados tienen ya bacterias que puedes incorporar y que añaden mayor riqueza a tu flora microbiota intestinal, es que no puedo decirlo de flora, está mal dicho. Entonces, sí, no. Luego pasa que después se están vendiendo un montón de cosas empaquetadas, en farmacias, en parafarmacias, que realmente no están controladas. Entonces, ni sabes lo que estás ingiriendo, ni sabes cuál es su calidad, ni sabes si tienen productos tóxicos asociados. Entonces, hay algunas que sí, pero el problema está en que hay muy poquita regulación. Yo creo que a través de la dieta es de la mejor manera, o de una forma natural de incorporar fermentables es la mejor manera, y olvidarse de pastillitas. Sí, es muy interesante porque hice un curso hace nada de microbiota en la UJI, que por cierto estuvo muy bien, y también hablaron que no me acuerdo el nombre porque tengo memoria de pez, pero hablaron de que existen una serie de preparados en las farmacias con unos tipos de levaduras específicas que sí que se podían tomar y eran seguros y saludables, pero no me acuerdo del nombre, lo siento. Es que realmente el tema de probióticos, prebióticos y tal no es mi campo, o sea, no soy nutricionista, ni dietista, ni microbióloga, pero es muy buena pregunta, sí, sí. Teresa. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que encantada de la charla. Gracias. Y últimamente estoy escuchando y he leído también acerca del tratamiento para el tipo de demencias y Alzheimer de la cámara hiperbárica. No hay absolutamente ningún tipo de evidencia científica que lo respalde. Eso es lo que te quería preguntar. No, vale. Nada. Y de hecho, una cosa que me preocupa mucho, aquí en España tal vez no, pero existen países
países civilizados. Estoy hablando de Irlanda, Noruega y otros, en los que se está utilizando la cámara hiperbárica no solo para demencia, sino para muchísimas cosas, y además en negocios que son casi como los sitios de depilación de láser, donde no hay un control médico. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero no hay ningún tipo de evidencia ahora mismo científica con un estudio randomizado, controlado, que demuestre que tiene un efecto. Es muchísimo más potente lo que os acabo de decir. El problema de todo esto es que esto requiere trabajo, compromiso y mantenerlo el día a día, pero es que lo bueno cuesta. O sea, es que no podemos querer un beneficio maravilloso con algo rápido de 5 minutos. El problema es que esto funciona y funciona mejor que nada, pero claro, requiere que nosotros hagamos nuestros deberes. ¿Alguna pregunta más? Que nos dé vergüenza, ¿eh? Alberto. Gracias, Paqui. Buenas tardes. Hola, Alberto. Alberto es uno de mis monitores, bueno, es mi monitor favorito del gimnasio y sabe mucho, mucho, mucho de fisiología del ejercicio. La verdad que es una pasada. Ha sido como otra vez reaprender todo y la charla he aprendido un montonazo. En casa también, bueno, mi pareja es nutricionista, que está por ahí, y también se encarga un poco del sistema digestivo y estamos bastante puestos y la verdad que súper enhorabuena. Gracias. Y te voy a avasallar a preguntas cuando te vea en el gimnasio. Gracias. Una pregunta es en cuanto a activación del nervio vago a través del ejercicio. Nosotros, por ejemplo, en otro centro estamos trabajando y sí que verá que estamos monitorizando con algún aparatito para ver realmente la dosis de ejercicio que es la apropiada para que haya una buena respuesta. Porque esto creo que es importante en cuanto a qué dosis das, porque realmente la gente viene con un estrés, como has comentado, muy alto, entonces no todo vale en cuanto a la rama de ejercicio, y sí que es verdad que hemos comprobado, como tú bien has dicho, que a través de ejercicio de respiración, sistema vestibular, trabajo aeróbico en zona 2, hemos podido mejorar esa variabilidad cardíaca y activar mucho el nervio vago. Y a veces como no es hacer más, sino hacerlo como toca. Sí. Y la verdad que me ha encantado esa diapositiva. Sí. Me alegro mucho que menciones esto porque gracias, de verdad, porque otra cosa que tenéis que entender es que todo esto tiene que ser individualizado y personalizado, como todo. La medicina debería ser individualizada y personalizada. No todas las pastillas valen para todo el mundo, no todos los tratamientos, no todo el mundo tiene las mismas condiciones en el ambiente que le rodea. Entonces, el ejercicio también. O sea, lo que vale para una persona no vale para otra. Por eso también, a veces cuando uno empieza a hacer ejercicio, sobre todo si no tiene experiencia, tiene que hacerlo con un profesional que entienda y que sepa lo que está haciendo. Perdona, pero como eres nutricionista, ¿qué respuesta darías al tema de prebióticos y probióticos, los comprados, no los que vienen de la...? Porque tú sabes mucho más que yo. Es que ya puestos aprendemos todos. Buenas. Pues yo opino un poco lo que has dicho, que es mucho mejor volver a la raíz de todo, ¿no? Y volver a los básicos, y uno de ellos pues es comer saludable, equilibrado y volver un poco a lo de antes, ¿no? A los fermentados, a esos probióticos que ya están en esa kombucha, en el kéfir, en el kimchi, en chucrut, en todo eso. Sí. Y luego también a nivel prebióticos decir... Uy, se me ha acelerado el corazón un montón. Esto es estrés puntual. Pasa. Sí. A nivel prebióticos, hacer una puntualización, y es que además de la fibra prebiótica, que la conseguimos, como muy bien has dicho, cocinando los alimentos, dejándolos enfriar y comiéndonoslos, bueno, pues habiendo pasado unas 24 48 horas de ese enfriamiento, también hay unos alimentos que ya tienen prebióticos per se, como son pues, el ajo, la cebolla, la alcachofa, los espárragos. Todos esos también nos aportan esas fibras que luego fermentan las bacterias de nuestro intestino y que crean esas cacas que tú has dicho, que son posbióticos, que uno de esos pues, es el butirato. Y aquí quería hacer un aporte, si me lo permites. Por supuesto. Y era el butirato, además de crearlo a través de esa fermentación que hacen las bacterias con los prebióticos,
ya hay en estudios que se ha visto que hacer ejercicio en ayunas genera butirato en nuestro intestino. Ah, qué interesante. Y luego... Esto no lo sabía. Sí. Yo es que soy incapaz de hacer ejercicio sin comer, pero quien pueda, que lo haga. Sí, ahí entra lo de la flexibilidad metabólica. Gracias. Y luego otra cosa, y es un alimento que no sé si conocéis, pero os lo voy a mostrar hoy, y es el mayor alimento que mayor butirato tiene en el mundo, y es el ghee. ¿El ghee? Ghee, Pero G-H-E-E. el problema del ghee es que es una grasa muy poco saludable. Entonces, claro, si te subes los niveles de butirato pero te da un infarto de miocardio... Hay que tener cuidado con él porque eso es una grasa. Pero es la mayor fuente de butirato que existe. Sí, gracias. Pues muchísimas gracias. Quería deciros una cosa, y a lo mejor si no hay más preguntas con eso acabamos. Que yo esté aquí hablando de estilo de vida, de hábitos saludables, no significa que no me tome la neurología en serio. Yo soy especialista de esclerosis múltiple. Yo doy quimioterapia a mis pacientes. Quimioterapias iguales que las que se dan a los pacientes con cáncer. O sea, que más duro que eso no hay nada. Cuando hay que dar medicación, cuando hay que hacer tratamientos heavies, se hacen. Pero si podemos evitar llegar a ese punto, o si podemos minimizar la dosis que tenemos que dar, y si yo me puedo quedar, como os he dicho antes, sin trabajo, esto es lo que hay que hacer. Entonces, hay que hacer las dos cosas, ¿vale? Pero esto es lo primero. No se puede construir una casa por el tejado. Hay que empezar por unos cimientos sólidos. Con eso acabo. No sé si hay más preguntas. Una pregunta más. Vamos. Sí. ¿Cómo afecta este trastorno del ciclo circadiano en la salud? Un absoluto desastre. La pregunta es, en el tema de personas que trabajan con diferentes turnos laborales y alteración del ritmo circadiano, ¿cómo afecta esto a la función cerebral y la salud cerebral? La falta de sueño, o tener un sueño, una disrupción del sueño por disrupción del ritmo circadiano, o un síndrome de sueño insuficiente, porque hay muchos trastornos del sueño diferentes, o roncar, porque roncar, por ejemplo, disrumpe muchísimo el sueño, es equivalente a conducir borracho. Es decir, lo mismo, o sea, se han hecho estudios, es exactamente lo mismo que conducir borracho. De hecho, hay muchas personas que tienen accidentes de tráfico o que tienen accidentes laborales porque tienen una deprivación de sueño brutal. Es decir, nuestra función cognitiva es muy mala, y a largo plazo, como os he explicado, cuando no tienes las fases del sueño como tocan, con la cantidad que tocan, del modo que tocan, ni limpias, ni consolidas, ni neuroproteges, ni tienes plasticidad. Entonces, es un problema. A ver, nosotros, por ejemplo, los médicos, con el tema de las guardias, pues ni te cuento. Y cuanto más mayor te haces, pues peor. Pero hay muchísimos trabajos que tienen este problema. No sé cuál es la solución, pero realmente tiene un efecto muy detrimental para el cerebro. Es una pregunta excelente. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia, y especialmente a ti, Rocío, muchísimas gracias. Gracias. Que has visto el gran interés. Un momento, por favor. ¿Puedo decir una cosa? Perdonad, se me ha olvidado decirlo al principio. Estoy muy orgullosa de ser producto de la educación en el sistema público. Momento. Que vale, que sí, que sí Harvard, que sí tal, que sí cual, pero yo vine a vivir a Castellón a los 8 años, yo soy manchego-salmantina, mis padres eran maestros los dos en un colegio público de aquí de Castellón, yo he estudiado en el Sanchis Llago y en el Instituto Peñagolosa, no sé si hay alguien aquí que sea profesor, y quiero decir que para mí, profesores en Castellón, que me marcaron y que gracias a ellos hoy estoy aquí, fueron Rosa Peris, de Biología, Fernando Latre, de Química, Charo Oñate, de Matemáticas, y don Manuel Comas, de Literatura. Ya está. Pues muchas gracias por tus aportaciones y esperemos tomarlas en cuenta todos. Que muchas gracias. Yo muchas